tantos pergaminos, tantos mensajes, tanta liquidez que tuviéramos nosotros si nos hubiésemos percatado de todo el legado del Divino Maestro. Pero desgraciadamente no hemos percatado del mal, del odio, del rencor, de la ambición, y no nos hemos percatado del bien, de la justicia divina, que siempre debe estar al lado de nosotros. Y nosotros rogando siempre por una paz, por una tranquilidad, por una honestidad, siempre encontrando el repuesto para no seguir cayendo a donde hemos llegado. Lamentablemente, la figura humana no comprende el valor de su Padre Creador, no comprende el valor de la dignidad del amor de nuestro Señor hacia todos nosotros. Nos hemos comportado como niños traviesos, estamos ciegos, estamos sordos y no hemos comprendido todavía la grandeza divina y el amor del Señor hacia nosotros. Deberíamos, hermanos, percatarnos todos los días de nuestros grandes errores y consolidarnos como seguidores de Cristo en el camino de la verdad, en el camino del bien, en el camino de la justicia. Debemos también percatarnos de algo que es muy importante, de ser severos con vosotros mismos, de serlo con los demás, porque así comprenderíamos cuán grande es el valor de seguir el camino, la franqueza y la lealtad, la cual nos estamos formando dentro de él. Y encontraríamos también la clara satisfacción del servicio humano. Humano digo porque vamos a servirle a nuestros hermanos con el mayor amor, con la mayor esperanza, no esperando nada a cambio. Pero también deberíamos hoy optar por responder grandemente a esa pregunta: ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido porque no nos hemos percatado que somos parte de ese tiempo y que estaríamos en mejores condiciones si hubiéramos optado a la transformación moral y espiritual? Transformación que es necesaria por cuanto todos nosotros hoy estamos en el camino buscándola y buscándola para encontrarla y reformarnos nosotros en nuestro interior. Pero miren, el espiritismo es una causa justa, verdadera, amplia y sincera, que viene a encontrar a los hombres y que los tiene no llamar responsables de ningún acto, sino amigos en compañía, amigos en función del bien, amigos en función de la esperanza, amigos en función de todo lo bueno, amigos en función de todas aquellas serie de cosas bonitas que ya tenemos que dar como gestos para la doctrina bella del Señor. También deberíamos optar en estos momentos por resolver el gran problema que es la duda que hemos tenido, una duda que nunca se nos acaba. Y no podrás dudar más de tu duda, pero nosotros hemos seguido dudando de nuestra duda. Y hemos contraído compromisos ajenos a nuestras funciones y ajenos a todo aquello. Y aquí estamos hoy pendientes, buscando una formación, una transformación. No es desgaste moral y espiritual, no, hermanos. Estamos buscando no tampoco una conformidad cualquiera, no. Estamos buscando el camino abierto por la sinceridad, por la esperanza, por la fe. Estamos buscando darnos la mano como verdaderos hermanos, no en hipocresía, no, sino como verdaderos hermanos, porque todos necesitamos del uno del otro. Somos una cadena, cada uno en un eslabón, y esa cadena será más fuerte mientras más eslabones haya. Por eso es que hoy debemos de tener en cuenta dos funciones fundamentales. Primero, la participación de todos. La segunda, la fe inquebrantable que podemos tener, esa fe inquebrantable, esa fe que mueve montañas, que son las dudas, la nostalgia,
también la cólera y tantas cosas que tiene el ser humano. Por eso hoy debemos participar grandemente en la palabra, en los hechos. Debemos participar congratulándonos con Dios en todo momento y encontrando la bendición que tanto nos hace falta en los momentos difíciles. Debemos también, hermanos, optar por responder a la pregunta que siempre se nos hace: ¿qué hemos hecho en el camino? ¿O qué vamos a hacer en el camino? ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada, ¿verdad? Pero queremos hacer algo fundamental, algo amplio, algo sincero, algo que contrarreste la maldad, el odio y el rencor, y nos transforme en corderos verdaderos del agrado del Señor. Y en eso deberíamos ser más fieles, más correctos, más hermanos, más humanos sobre todo. Y allí también podríamos darnos la aliciente de siempre entendernos, de siempre encontrarnos, de siempre favorecernos, de siempre nosotros ser unos hermanos, congratulándonos unos a los otros, para llevar a cabo esta labor inmensa y indescriptible que es el amor del Señor. Con todo juntos, todo tomado de la mano, todo con conciencia, todo con justicia, muchas cosas podemos hacer, porque todos somos necesarios y todos estamos aquí en bien y la justicia y la participación directa. Por eso, hermanos, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de la Corte Suprema Espiritual, debemos también optar por darnos la mano como hermanos y darle resultados positivos a la obra que tanto necesita a cada uno de nosotros. Porque cada uno de ustedes es un ramo de flor, es una flor hermosa que no puede marchitarse de la noche a la mañana, que tiene que continuar así, con ese color ácido y hermoso, para encontrarnos y para no dispersarnos jamás. Esta es la flor y su perfume, la cual nos une. Este es el matiz hermoso de que debemos hoy optar y encontrarnos todos como hermanos, haciendo la reflexión humana. Por eso, hermanos, en la bendición de Dios debemos estar, en el trabajo divino debemos encontrarnos, y en el trabajo debemos también forjarnos la idea de que hay un mundo mejor, de que hay una esperanza y que hay un testimonio y que hay una verdad que justifica la presencia de Dios instalada por nosotros. Por eso, hermanos queridos, vamos a amarnos, vamos a transformarnos, vamos a trabajar arduamente por la obra. No se desanimen porque un grupo pequeño, el maestro es uno solo, mire lo que dejó. Y luego con su grupo pequeño, cuánto nos hizo, cuánto nos se transformó, cuánto nos dejó para la historia. Por eso hoy debemos de honrarlo con nuestro trabajo, con nuestra dedicación. Que la paz y el amor sea con nosotros. Sea con vosotros, hermanos, su hermano José Dávila Samuel, en paz y en amor, y vivimos eternamente agradecidos. Gracias. Buenas tardes. Ya vamos a seguir con el capítulo referente a la reencarnación. Nosotros hemos estudiado de la reencarnación muchísimas veces y siempre nos repetimos lo que de alguna manera hemos aprendido, pero a veces se torna insuficiente. Decimos reencarnar, bueno, es mejorarse. Pero la pregunta es, ¿cómo realizamos nosotros ese mejoramiento? Yo quiero que ustedes me digan, por favor, pero en respuesta sencilla y corta, ¿qué recibe o qué experimenta el espíritu con la reencarnación? Ojo, situémonos en dos cosas importantes. El espíritu viene a la tierra a vivir sensaciones, experiencias y situaciones que como espíritu muchas veces no pudiera vivir, pues
porque el espíritu sabemos que es inmortal, que es inmutable, el espíritu no siente frío, el espíritu no siente calor, el espíritu no siente hambre, o sea, el espíritu como tal no tiene las limitaciones que tiene el cuerpo material. Ahora digan ustedes, ¿qué recibe el espíritu cuando encarna? O sea, ¿qué es lo que viene a buscar el espíritu cuando encarna? Fuera de lo que ya vimos, se dice que la transformación espiritual está bien, pero ¿qué más? ¿Qué recibe o qué busca, qué obtiene el espíritu con la reencarnación? ¿Qué más? Nada, ¿qué más? Yo pienso que también una oportunidad de percibir las sensaciones. Bueno, mamá, yo mamá, Ignacio lo ha dicho, que experiencia, que una de las cosas más importantes que persigue el espíritu es la experiencia. La experiencia definida como que el espíritu cuando viene a encarnar y vive situaciones, ¿verdad? Un espíritu una vez viene como un agricultor, después viene como, o sea, en distintas situaciones, inclusive hasta los espíritus que vienen como delincuentes, o sea, el espíritu cuando viene en muchas circunstancias, ¿verdad? Siempre hemos dicho, y de alguna manera es un hecho respectivo, el espíritu viene aquí a pagar, o sea, todo es una expiación y todo es una prueba, pero si nosotros nos sentamos y estudiamos la noción de experiencia, también pudiéramos decir, el espíritu viene a vivir situaciones que puede ser que no le correspondan ni como expiación ni como prueba, sino simplemente para tener una experiencia. ¿Y por qué? Porque la experiencia de por sí es algo que enriquece pues, la noción del espíritu. Hay una película que yo vivo, no sé si la conté a ustedes, de la historia de una persona que está ahorita en el África, pues él era un delincuente y salió de la cárcel en Estados Unidos e hizo un viaje en África y descubrió que allí estaban matando a los niños. ¿Qué hizo él? Él fue y fundó un orfanato allá de niños. Cuando lo fundó, al día siguiente llegaron las tribus estas y arrasaron con él. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la persona? Él ahorita, bueno, consiguió a varios delincuentes que fueron para allá y todos son un grupo armado que defiende a los niños. Ojo, ellos no matan, pero tuvieron que también, bueno, defender a los niños y ellos están en una guerra. Si nosotros vemos eso, entonces nos preguntamos, cualquiera diría, bueno, pero yo en esa situación haría otra cosa, yo en esto, pero bueno, mira, hay que ver la situación particular pues, de cada situación para nosotros ver cómo responderíamos o cómo nos comportaríamos pues, ante esa situación. Entonces yo creo que la experiencia es un concepto muy importante porque de alguna manera es lo que va enriqueciendo, ¿verdad?, la noción del espíritu. Todo el mundo se pregunta, o sea, a veces nosotros decimos, ¿qué haría yo en estas circunstancias? Y tal vez la vida nos llevará en algún momento a estar en estas circunstancias. ¿Por qué? No porque está hablando de barro, sino simplemente como una experiencia pues para el espíritu. Entonces eso es un concepto que yo creo que es muy importante, que me decían eso, ¿verdad? Lo ponía a pensar y decía, a veces la expiación y la prueba no explican todo, simplemente lo ponen al espíritu para que viva esta situación. Obviamente, siempre de la experiencia vamos a tener un fruto positivo, pero también tenemos que recordar que la experiencia es el patrimonio del espíritu, porque es la experiencia, es la historia del espíritu, ¿verdad? Un espíritu va viviendo durante muchas encarnaciones y que va dejando atrás su historia, ¿verdad? En una u otra circunstancia. Entonces, y también eso es lo que dice, mira, ¿cuánta gente no hay en una casa que es inocente, ¿verdad? Entonces de repente a veces nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué es esta persona? Y bueno, tal vez porque lo debe, pero mira, tal vez simplemente es una experiencia que la ley le puso pues, para que él viviera. Entonces la noción de experiencia nos da pues, una dimensión distinta pues, de lo que hemos venido nosotros de alguna manera estudiando.
Y hay otra cosa, hermano, que nos decían que otra cosa que viene el espíritu a lograr en las reencarnaciones que no lograría o es difícil porque haga en otro sentido. ¿Qué otra cosa creen ustedes que únicamente o que forma el espíritu aquí cuando vienen las distintas reencarnaciones? Además de lo que ya dijimos, hablamos del progreso, hablamos de la transformación, pero ¿qué más se forma aquí en la reencarnación? Pienso que la paciencia es uno de los atributos que más debería enriquecer el espíritu, porque a través de la paciencia es la que conlleva a los sentimientos de humildad, de tolerancia y de todas aquellas virtudes que Jesús nos marcó en el camino. La virtud en general. ¿Qué se forma acá cuando el espíritu viene en las distintas encarnaciones? Sí, como decíamos, los sentimientos, el entendimiento. Decimos que, bueno, cada reencarnación nos da una experiencia. Entonces, aunque en la próxima nosotros estemos allá, dentro de nosotros mismos, muy de fondo de nuestro ser, está esa vivencia. Por lo tanto, de alguna u otra manera, nosotros vamos a entender a aquella persona que ha pasado también por lo mismo. O de repente ese pequeño recuerdo de repente va a estar ahí. Si uno fue agricultor, si uno hizo trabajo duro, entonces ya de repente en esta encarnación ya no lo tienes, pero entiendes o dentro de que hay ese sentimiento que te dice, mira, no es un trabajo fuerte, es un trabajo duro y debe ser bastante complicado. Y así poco a poco vamos entendiendo al otro. Pienso que los sentimientos. Vamos allá. ¿Qué otra cosa tocamos nosotros en la encarnación? Moralmente el espíritu. Eso lo dijimos. Hablamos del progreso, hablamos de la virtud del mejoramiento del espíritu. Pienso que uno de los factores más importantes es el desprendimiento. El desprendimiento porque el espíritu a medida que va encarnando, ¿verdad?, va reconociendo en diversas encarnaciones sus defectos, sus errores, y entonces donde él va adquiriendo a través de distintas encarnaciones la experiencia de cómo, ¿verdad?, combatir esos defectos que él tiene para mejorarlos así con buenos atributos de la humildad, el amor, todos aquellos de los sentimientos que Jesús nos dejó marcados. Yo pienso que también el espíritu adquiere conciencia de su inmortalidad, porque al vivir una y otra vez y tener que pasar por la experiencia de la muerte, justamente es cuando él se va a percatar de que es inmortal y que eso solamente son etapas que son parte de su vida. Lo otro que se quiere en la reencarnación son los lazos entre los distintos. En cada existencia nosotros vamos integrando lazos de amistad o lazos de enemistad. O sea, nosotros pudiéramos crear esos lazos en otro sitio, a lo mejor en otro mundo podemos hacerlo, pero esos lazos se van formando en las diversas situaciones. Usted puede poner a dos personas en una misma, o sea, que se quieren mucho, lo pone en una circunstancia particular y hay un lazo que se quiebra. Pone a dos personas que incluso tienen lazos de enemistad y lo pone en una circunstancia y esos lazos cambian. Entonces, más allá de la experiencia que hablamos de que en la reencarnación se van formando los lazos entre los espíritus. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque fíjense que en esa película que yo les comentaba, cuando el hombre va a despertar, un niñito le dice, mire, ¿por qué tú no cambias? ¿Por qué Dios sí tiene tanto poder? No cambia el corazón de los hombres malos y los transforma en buenos. Porque entonces él se pone a llorar y después no desiste de la situación. Pero entonces nos damos cuenta por qué, porque precisamente a través de la experiencia que los espíritus van a adquirir y además a través de los lazos que se van generando, ese es uno de los motivos esenciales pues, de la reencarnación. Ir formando esos lazos pues, entre los espíritus, a veces negativos, a veces positivos, a veces rompiendo, por supuesto, esos lazos negativos, pero esas son otras de las circunstancias que no
sea que la realidad de que venimos a encarnar. Fíjense aquí, la pregunta 170, hermano Federico, ¿qué viene a hacer el espíritu después de su última encarnación? Entonces la respuesta dice, espíritu bienaventurado, espíritu puro. Ahora yo me pregunto, después que el espíritu únicamente se vuelve puro, ya el espíritu no tiene más nada que aprender. ¿Ah? O ya el espíritu llega a un estado donde él ya, fíjense, veamos el caso de Cristo, porque Cristo era un espíritu ya puro una vez y sin embargo regresa a la tierra. Entonces se viene todo lo que ya hablamos de la experiencia, de la misión, o sea, la reencarnación le abre al espíritu un escenario infinito, ilimitado, porque simplemente está como fíjense el caso de un actor representa obras y obras y obras y obras, ¿verdad? Y un actor puede decir que algún día termina su vida, no, porque siempre habrá una nueva película, una nueva obra que él quiera representar. Si bien tal vez no es el ejemplo más exacto, pero el espíritu, de alguna manera, aún creo yo, pensando lo que dice el hermano Carrera, o sea, llega a su término, siempre habrá alguna nueva experiencia que experimentar, porque ya no será con los espíritus que le ayudó, ahora será con otro espíritu. Yo le comentaba en ella y decía que viene en el anuario, por fin en el 2011, en el anuario espírita se narra una historia que se llama Sacrificio de Amor, que es un espíritu que ya está muy adelantado y él quiere volver al mundo material. Y los espíritus tratan de persuadirlo, pues decirle, mira, pero ¿por qué tú vas a volver al mundo material si eso está lleno de problemas, de estas situaciones? Y el espíritu dice, no, yo quiero regresar, y en parte él quiere regresar porque él tiene una persona que él quiere estar en el mundo de la delincuencia, y él quiere venir a ayudarlo. Entonces vemos cómo de repente ese espíritu ya está adelantado, y él viene a reencarnar porque tenga que pasar una prueba, porque tenga que espiar algo, ya no. Él viene porque él quiere, o sea, él tiene lazo con esos espíritus y quiere ayudarlo. Él se plantea una misión y la pregunta de la ley, de alguna manera, no le va a negar al espíritu que sea ganado y diga, mira, yo quiero ayudar a esa persona. O así mismo, si esa persona lo ayudó a él quiera venir, porque fíjense otras cosas, nosotros siempre hablamos del lazo negativo, o sea, mira, yo vengo a salvar al que me hizo daño, pero del lazo positivo que hacemos. De repente hay un espíritu malo, pero un día a nosotros nos ayudó. Y el espíritu también quiere venir aquí a restituir o a compensar esa ayuda que en algún momento el otro le presta. Y yo quiero que nos veamos bien en esto, porque si nosotros nos damos cuenta, las otras encarnaciones le ofrecen al espíritu del cielo, las otras religiones le ofrecen al espíritu del cielo, le ofrecen al espíritu muchas cosas. Pero ¿qué cielo quiere una madre que tiene a un hijo delincuente? ¿Usted cree que ella va a estar bien aunque esté en el cielo? O sea, ¿qué cielo quiere un padre que tiene a un hijo que ve? O sea, es situaciones. Entonces ahí es donde más bien la reencarnación sí nos da, yo creo que una noción que es más eficaz para el espíritu, pues que le dice, bueno, aunque ahorita esté mal, pero él llegará un momento que estará bien, que debe ir aprendiendo, y lo más importante, tú en las últimas encarnaciones que vienen también podrás ayudarlo, pues, porque la vida no se acaba aquí, la vida no se acaba en la encarnación que nosotros vivimos. Y es una situación dura. Imagínate, cuando las personas se están separando, despedidas entre personas, a veces las personas tienen que alejarse por diversas circunstancias. Si la ley no lo permite ahorita, bueno, ellos saben que la reencarnación será muy amplia, y que en algún momento esos espíritus se volverán a reencontrar y continuarán por lo que en un momento no terminará. Ojo, el mensaje de esto no es diferir las cosas, porque vamos a decir, bueno, como hay muchas vidas, nosotros vamos a decir, bueno, yo me voy a portar mal ahorita porque en la vida que viene yo voy a cambiar, ¿no? El mensaje es hacer las cosas ahorita porque obviamente la encarnación, que es la otra parte importante, hablamos de un espíritu inmortal que tiene muchísimas encarnaciones, pero cada encarnación tiene un precio, cada encarnación tiene una utilidad para el espíritu, y
si el espíritu deja pues, de utilizar esa encarnación en su provecho, ¿verdad? El día de mañana, la encarnación subsecuente o el día de, no lo sabemos, pero el espíritu tendrá que volver pues a disfrutar de lo que no pudo en este momento, de lo que no empleó pues, de forma posible. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, entonces, vemos la otra pregunta que tiene aquí, es lo que yo quiero que se va a terminar, lo que yo quiero que ustedes que veamos hoy, que vemos. Cuando el hermano Kardec dice, ¿cuál es el objeto de la reencarnación? Entonces dice acá, la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría si no la... Perdón, ¿dónde estaría sin eso la justicia? Dice. Y la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el objeto de la reencarnación? La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. Pero vemos que el hermano Kardec agrega, ¿dónde le estaría eso si no en la justicia? Entonces le agrega otro concepto importante que es la justicia. Ahora, entender la justicia de la reencarnación obviamente es una tarea es una tarea bastante delicada, porque para uno entender la justicia debería entender las leyes divinas, y entender las leyes divinas en toda su magnitud es una labor que por lo menos yo no creo todavía entender. Pero lo que quiero que vean es que ya el hermano Kardec incluso atribuye otra finalidad a la reencarnación. No nada más hablar del mejoramiento, no nada más hablar del progreso, ya hablamos de la experiencia, sino que también habla de la justicia. La justicia entonces decía un filósofo romano que es la virtud de dar a cada hombre lo que le corresponde. Y tal vez sería una definición que pudiéramos tomar, de que cada quien recibirá lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, bueno, el espíritu en cada una de estas encarnaciones irá recibiendo tanto las cosas negativas como las positivas que le corresponde de acuerdo a toda su trayectoria que ha vivido. Pero ahí nos lleva un punto importante. Nosotros hablamos del mejoramiento. Sí, la reencarnación, la finalidad es el mejoramiento. Ahora yo les pregunto, si yo le preguntara a ustedes qué es ese mejoramiento, me decir, bueno, es adquirir virtud, no está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo aplicamos nosotros eso a la vida diaria? ¿Cómo aplicamos nosotros ese mejoramiento a las situaciones particulares? Una persona simplemente dice, bueno, yo me propongo que yo voy a ser paciente o que yo voy a hacer esto y ya con eso ha logrado el mejoramiento. Eso es un paso. Eso es un paso que justamente se toma en cuenta de que la finalidad del hombre es vivir en convivencia y evitando dañar a los demás, viviendo y reconociendo que tiene derechos, pero también cumpliendo con los deberes que le corresponde hacer. Porque si el hombre no está percatado de que debe vivir realmente motivado por el bienestar colectivo, no existe esa transformación. Entonces es necesario empezar por algo, por percatarse de lo que debe hacer. Y yo pienso que hay una parábola del maestro Jesús que resume esto, cuando dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan, y trata a los demás como si quisiera que te trataran a ti. Cuando nosotros entendamos la esencia de esa parábola, yo creo que estaremos poniendo en práctica en la vida diaria lo que es la transformación moral. En la vida todo tiene su precio. Y el precio que tenemos que pagar es la transformación moral y espiritual de todos estos actos. Bueno, veamos una cosa. Si alguien se propone que va a subir una montaña, ¿cómo lo hace? ¿Ah?
nadie va bueno, tengo un helicóptero, una cosa de esa, pero una atleta, donde dice, mira, yo voy a subir una montaña, empieza, bueno, por etapas, ¿no? Se va fijando etapas y va, de alguna manera, estableciéndose etapas para ir viviendo en esas etapas su resistencia, pues, y las cualidades que él va a desempeñar. Pero eso nos lleva a una noción muy importante. Hay varios conceptos, claro, hay una profundidad, ya son cosas de otras materias, pero de verdad son importantes pues, cuando nosotros hablamos. Al otro día hablábamos aquí que el hermano Carrera define lo que son los instintos y lo que son los sentimientos. Marta, ¿qué decíamos de eso? ¿Qué más tuvo en ese chat? Que hablábamos del hermano Carrera, nos definía qué eran los instintos y qué eran los sentimientos. Yo no estuve en ese salón en ese tiempo, pero sí tengo formación colegial. Entonces, en el caso de Carrera, lo que da a entender es que los sentimientos pasan con una evolución de los instintos. ¿Okay? Recordemos que todos pasamos por todos los reinos. Pasamos por el reino mineral, después por el reino vegetal, posteriormente por el reino animal y luego el luminal. Entonces, obviamente, hay un desarrollo espiritual escalonado de manera evolutiva y evidentemente en el caso de los animales tenían como instintos, ¿okay? Como instintos de supervivencia. En el caso del ser humano, lo que son los instintos, de algún modo, se van transformando en otra cosa, que son los sentimientos por algún de la razón. Y quizás por eso nosotros nos tratamos de que en los animales el instinto de supervivencia está como más elevado, más acrecentado. Nosotros también pasamos por allí, pero obviamente, como tenemos un devenir de miles y miles de existencias, llega un momento en que lo que es instintivo de algún modo va disminuyendo y entonces se va elevando moralmente a lo que son Bueno, es un efecto, eso lo hablamos en la charla, lo que dice el hermano Carrera, que primero tenemos que después los instintos van evolucionando a los sentimientos y de seguida tenemos la vida. Pero eso es un punto importante, ¿por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, entonces yo voy a ser paciente, yo voy a ser amoroso, yo voy a hacer estas circunstancias, de repente la gente va a la religión, o nosotros venimos al espiritismo, tratando de conquistar virtudes, ¿verdad?, en todos sus contextos, cuando no nos damos cuenta de que debemos empezar por las situaciones más básicas, por las situaciones más comunes, que serían las que irían forjando las bases para que posteriormente nazca allí pues una virtud. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, pues una persona, imagínate, una persona dice, yo quiero ser amoroso. El amor es algo que es ilimitado. El amor es un sentimiento, bueno, mira, todavía fue infinito para el hombre. Entonces nosotros, el mejoramiento, mira, pareciera que primero viene por la base de revisar las actitudes, los instintos, las situaciones más básicas pues, de nuestra vida, para nosotros ir cambiando esas situaciones y que de seguida podamos ir transformándonos, pero comenzando con esas situaciones sencillas. Porque si no, hermano, caemos en una mentira, pues una mentira en el sentido de, bueno, está bien, yo al final de esta encarnación yo voy a ser el ser más amoroso que existe, o yo voy a ser el ser más paciente que existe, o yo voy a ser el ser más humilde que existe. Y eso lo tenemos que concatenar con lo que decíamos al principio. La experiencia, ¿cuál es la finalidad? Y con esto concluyo. Probar todas las condiciones del hombre en las distintas circunstancias. ¿Por qué? Y lo podemos llevar al caso de Bolívar. Fíjate, nosotros no podemos decir que todos esos hombres que lucharon por la independencia tenían la misma trascendencia moral que Bolívar. ¿Por qué? Porque esos hombres lucharon por una causa y tenían sus convicciones, pero al final se dio cuenta que muchos de esos hombres estaban ahí y hicieron un trabajo, pero esos hombres no tenían las condiciones morales ni las condiciones espirituales que tenía Bolívar, porque Bolívar sí se demuestra que Bolívar no fue eso por otra causa que no fuera una virtud pues, ilimitada que tenía esa persona. Entonces, el mensaje es, cuando nosotros hablamos de transformación, vamos a ver la transformación, no como este monte que lo vemos completo, no, vamos a ver la transformación en las cosas que tenemos en la vida común, porque si no caemos en un error.
Fíjate, de repente tú le hablas de transformación a alguien que tiene poder, que tiene una profesión, que tiene circunstancias, y la persona ve cómo puede a través de decisiones cambiar el destino de muchas personas. Pero si tú le hablas de transformación a alguien que de repente tiene un empleo muy pequeño, la persona va a decir, ajá, pero yo puedo cambiar, pero ¿en qué momento yo puedo empezar a transformar el mundo si mi empleo es bajito? ¿Por qué? Porque a veces entendemos mal la noción de transformación y no nos damos cuenta que esa noción de transformación implica precisamente esas situaciones particulares, esas situaciones pequeñas que va enfrentando el espíritu. Muchísimos hombres han tenido mucho poder y han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia, pero la pregunta es, cuando se ha cambiado ese curso de la historia, ¿se ha cambiado a las personas? No, muy pocos casos. O sea, está bien, por hecho grandes cosas en el mundo, pero el cambio de las personas tal vez no logra más una persona de forma individual, en pequeños grupos, que en mucha mayoría. Entonces allí es donde debemos entender y llevarnos el mensaje de hoy, que en todo este extremo de la reencarnación está también entender cuál es la dimensión de esa transformación espiritual. Y luego, hermano, que nosotros poner un postulado de cuál es la virtud que nosotros vamos a adquirir en esta encarnación, tiene dos consecuencias. Por un lado, estamos llegando a aprender de otras circunstancias, y por el otro lado, estamos creyendo que nosotros sabemos cuál es nuestra finalidad en esta encarnación. Porque de repente una persona, espiritualmente, en esta encarnación, bueno, tiene que aprender a ser humilde. Y la vida sí le da, como esa persona, mira, que luchan y siempre están coordenadas a estar abajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente para bien su finalidad en esta encarnación es cuál, pero cultivar esta humildad. Pero supongamos que este hermano dice que no, que su finalidad en esta encarnación, bueno, es adquirir el mayor número de conocimientos posible. Entonces, lamentablemente, o para bien, entender el mejoramiento también está con entender qué es lo que la vida o la encarnación le quiere enseñar a esta persona. Porque solamente en la medida que nosotros entendamos lo que esa encarnación quiere sacar de nosotros, será en la medida en que nosotros podemos ponernos en sintonía precisamente con ese mejoramiento que tanto comenzamos. Bueno. Si hay alguien que quiera agregar algo del tema de hoy. Bueno, yo realmente llegué tarde, pero No, pase aquí. bueno, es la primera vez que vengo. No se preocupe. Siéntese aquí para que le explique. Bueno, yo estoy llegando. Realmente no sé por qué parte del libro de Espíritu va. Sin embargo, hay una cosa muy importante que decía la hermana, que nosotros muchas veces pensamos que en una existencia podemos adaptarlo todo. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender de una existencia es los mensajes divinos. Es decir, ¿qué necesitamos realmente sobrepasar en esta existencia? Realmente, la mayoría de nosotros somos espíritus de un nivel de evolución algo un poquito más alto, aun cuando nuestro planeta, como es una aula, hay espíritus también superiores, cosa muy escasa, hay bastantes espíritus considerados inferiores. Vamos a hacer espíritus más primitivos, espíritus más ignorantes. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí, realmente no vamos a desarrollar el amor como tal en esta existencia. Sin embargo, nosotros sí podemos decir, voy a ser mejor de lo que fui. Hay un libro que es una belleza, se llama Camino Espírita, del Espíritu de Manuel, donde él dice, lo primero que usted tiene que hacer antes de dormir es acostarse en el lecho y reflexionar qué ha aprendido usted de la doctrina espírita en los últimos años. ¿En qué ha mejorado? Si usted descubre que no ha mejorado absolutamente nada, entonces no está haciendo nada. Es decir, ponerme yo como punto de comparación, no compararme con otros. ¿Ok? Porque tenemos que entender que como somos espíritus que tenemos diferentes
estado de evolución, como somos espíritus que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, de repente yo soy muy envidiosa, pero ¿quién no lo es? Entonces, yo tengo que aprender a superar el envidia. De repente usted tiene que aprender a superar otras cosas. Entonces, como cada quien sigue su desarrollo individual, a mí me corresponde compararme con la cultura, no con otros, y hacer todo lo posible por ser mejor. ¿Ok? En ese sentido, yo, por ejemplo, yo adoro a los niños y adoro a los animales. ¿Ok? Yo tengo 10 años de educación espírita, siempre estuve en este germen, pero he desarrollado como un mayor idealismo y también mayor desarrollo de la sensibilidad, porque eso también se enseña en la doctrina espírita. A comprender el sufrimiento y también a ponerse en lugar de otro. ¿Ok? Yo vivo muy Cristo en la cultura, vivo en el tipo feo. Frente a nosotros hay casos. Hay unas personas que tienen a una pobre perrita constantemente en la tierra. Y puede animar, llora de una manera espantosa. Los han denunciado, etc. El juez, que es supervisante, y también lamentablemente es una condición que puede durar muchísimo. No podía dormir por la mierda. Empiezo a escuchar a la perrita llorar. Y en ese tiempo se apotecó. Tenían en la terraza una cuchara llena de agua. Y el animalito, que es una perrita enana, se cayó y no podía salir, no podía salir. Eran las 4 de la mañana. Y la pastora, como una zona aislada, la pastora hoy en día está muy devaluada, como por así decir usted, de los puntos de zona. Sobre todo que la pastora no es como, por ejemplo, San Martín, que es muy sencillo. A 10 de la noche ya no ves a nadie. Entonces, yo me levanté y dije, y no me decía, no es eso, te van a matar, te van a arrancar el cuello. Yo le dije, por eso es que estamos como estamos, porque no nos importa el otro. Ese no es mi perro, ese no es mi hijo, ese no es mi familiar. Yo sigo trabajando. Y yo le toqué a la persona, y no solamente le dije que el animalito estaba en la piscina. Le dije que no se tiene un animal en esas condiciones y que tuviese conciencia. Ya no está encerrado alguien. Y no vi a nadie, no me molestó nadie. Entonces, yo veo que de repente la natalidad se le sale. Se habría sentido como terrorizada, que no lo había hecho. En algo me enseñó a correr riesgos. Y Jesús nos enseñó que si es necesario morir por lo ideal, hay que hacerlo. Eso es lo que Jesús nos enseñó con el Evangelio de Jesús. Hay que seguir adelante a pesar de todo. Y ser cada día mejor. Entonces, la meta es, yo voy a ser mejor de lo que fui ayer. Voy a ser mejor de lo que soy hoy. Ok. Bueno, pues, vamos a escuchar a la hermana Natalie, que se llama usted. Natalie. Bienvenida pues a la sociedad en el día de hoy. Ajá. Lívida, de acuerdo a lo que estaba explicando Julio, ¿verdad? En ese punto que está allí, cuando él refería lo de que no conocemos justamente la finalidad de nuestra reencarnación, ¿verdad? Si alguien te preguntara a ti, ¿cuál crees tú que es la finalidad de tu reencarnación actual? ¿Qué le responderías? Mi progreso, como habiendo dice el hermano que me dice, cada reencarnación tiene una finalidad, y la finalidad es el progreso. Que tenga yo que aprender lo que se me da, por ejemplo, puede ser. Pero hay una variedad tan grande que me está que yo no podía decir, no tengo que decir, mira, yo voy a lograr la humildad. Pero sí estoy convencida de que es el progreso de mi experiencia.
Marisela, ¿cómo podría una persona evaluar si su reencarnación ha sido positiva? Ajá. ¿Y qué medidas crees tú, Marcia, que podemos utilizar nosotros para evaluarlo? Cuando alguien va a hacer una evaluación, siempre toma un patrón, ¿verdad? Una medida, un sistema. ¿Tendremos nosotros realmente un sistema eficaz para que esa evaluación sea positiva, Nati? O no tanto positiva, para que esa evaluación sea veraz? Las personas que lo conocieron antes y nos conocen todavía, o que le dicen a la persona, tú has cambiado de cambio, siento que también las mismas personas que están con uno alrededor de uno también son como esas personas que nos ayudan a reflexionar, bueno, los amigos, los amigos de la sociedad, son las que nos ayudan a una reflexionar, porque muchas veces uno, como siempre se ha dicho, uno siempre se tolera uno mismo, bueno, mañana hago otra cosa, hoy no lo hice así, pero bueno, vamos a esperar mañana, no vamos a dejarlo para mañana. Y en verdad es justamente ese examen de conciencia que debemos ayudar todos, si estamos allá de gato, pues depende de nosotros si lo corregimos o no. Pero yo siento que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor también ven el cambio o ven que no hemos cambiado, sigue siendo la misma. Yo siento que la misma convivencia, como decíamos, la convivencia, la tolerancia que tenemos entre todos, es que vamos a darnos cuenta de que también, o sea, es un punto más para saber si hemos cambiado. Anthony, ¿qué dices tú? ¿Tú crees que las personas tenemos la capacidad de autoevaluarnos y sacar siempre un juicio de eso? Normalmente se puede autoevaluar, pero sí, una gran parte de la vez que uno toma también son las opiniones de las críticas objetivas de las personas que son las que realmente ven que los demás deben ir mal también. ¿Y tú, Italia, te dices? Yo cada vez que se cayó la mentalidad de medida, nosotros estamos haciendo bien, pero también que aceptar las cosas y todo lo que digo, las cosas bien, y con enseñanza. O sea, tomar el Evangelio, la enseñanza del Evangelio como medida. ¿Tú qué dirías, Juan? Pienso que en uno es que radica pues la transformación, que realmente si uno no pone de su parte, ¿verdad? Y si uno no toma conciencia en sí mismo con una fuerza de voluntad, ¿verdad? Y más que todo sinceridad con uno mismo, puede lograr la transformación, pero solamente si hay esa sinceridad en nosotros mismos, porque muchas veces hasta nosotros mismos nos engañamos cuando decimos yo voy a cambiar, pero el día de mañana vuelvo a ser la misma persona, vuelvo a cometer los mismos defectos. Quiere decir que estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Y pienso que la parte más importante de un espírita debe ser la sinceridad en uno mismo, primero que todo. Sacar todo, ¿verdad? Todo lo de afuera y de adentro y analizarlo. Y simplemente escoger lo que mejor nos corresponde para el progreso. Ana Karin, y tú piensas, María, tú piensas de que
el hecho de que nosotros a veces tratemos de ser sinceros, ¿verdad? Pensamos que somos sinceros al evaluarnos, ¿verdad? Eso sea justamente una garantía de que vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué no es garantía? No es garantía porque aunque nosotros somos sinceros con nosotros mismos, normalmente nos dejamos llevar. A veces que nos dejamos llevar por los momentos y no somos con la cabeza. Decimos, bueno, nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a hacer diferente, pero en el momento en que se les presenta la acción, no piensan en lo realmente la percepción que existe y actúan. Y de repente entonces mal, que le vas a morir y yo no lo iba a hacer, pero igual lo repito. Yo pienso que no solamente es la sinceridad como uno mismo y esa reflexión, es la constancia, y aprender a tener la constancia. Querida, cabe tocar lo que es la pregunta para hermana Isabel. Hermana Isabel, ¿qué papel juega la conciencia en nuestras vidas? Juega un papel importante, porque uno hace una reflexión, reflexiona sobre las cosas que ha hecho, por ejemplo, lo que ha hecho anteriormente y lo que está haciendo ahora. Y entonces uno se da cuenta que ya no es la misma de la que hizo anteriormente, haciendo las cosas mal, y ahora hace las cosas distintas. ¿Por qué? Porque ya ha ido reflexionando y ha ido conociendo a través de la doctrina, que es la que lo va enseñando a uno para esa transformación. Porque a medida que uno va estudiando la doctrina, y entonces uno se va dando cuenta de todas las errores que uno tiene, que uno comete. Claro, uno tiene que ponerse de su parte, porque si uno, por ejemplo, dice yo voy a cambiar, pero si no pone de su parte a cambiar, no cambia. Uno por lo menos tiene que tratar todo lo posible de ir cambiando, porque no puede seguir igual como era antes. Porque entonces no aprendería, entonces la doctrina no estaría haciendo nada de nuevo, porque dice no. Entonces uno tiene que, como dice, tener ese examen de conciencia o sea, diciendo, bueno, ya, antes yo cometía las cosas porque no sabía, pero hoy en día ya tengo un poquito de conocimiento y entonces tengo que cambiar, tengo que buscar la forma de ser pues otra persona más amable, más amorosa, más considerada, toda la virtud que el ser humano puede tener. Es verdad. Para nosotros despertar la conciencia, que es producto del conocimiento generado por las pruebas de expresión, experiencias, todo lo que nosotros vivimos aquí, todo ello hace que la conciencia se despierte, hace que la conciencia pueda ser esa herramienta que nos permite a nosotros evaluar si hicimos bien y si hicimos mal. Pero eso será solo si ella está despierta con respecto a uno mismo. Hablar de autoevaluación es sumamente difícil. Claro, que debemos cumplir, ¿verdad? Es una regla. Y el hermano San Agustín simplemente nos decía, pues, de que cada noche, al acostarnos justamente, debemos hacer ese examen de conciencia, de que lo que hicimos bien o mal, y hacer el firme propósito de no volver a hacer las cosas malas, ¿verdad? Es una regla que nosotros debemos aplicar cada instante de nuestra vida y buscar pues la manera de aprender a vivir. Porque yo pienso que en el momento que nosotros aprendamos a vivir bien, como lo manda el Evangelio, según el espiritismo, como lo manda la doctrina espírita, no tendremos que vivir en ese tesón diario que yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos como obligándonos día a día
a que debemos actuar de una manera determinada, como lo marca realmente la regla del hombre de bien, estamos reconociendo que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Que todavía nuestra condición espiritual es bastante baja y que necesitamos hacer muchos esfuerzos para poder salir de cierta y determinada situación, porque sucede a veces que nosotros nos olvidamos de la costumbre y de los hábitos. Nosotros tenemos hábitos, de los cuales no nos damos cuenta, que siempre que sucede algo o siempre que hacemos alguna cosa, actuamos de la misma manera. Y como lo hemos hecho un hábito, a nosotros no nos preocupa, porque ya esa es nuestra costumbre, ¿verdad? Hasta que llegue un momento en que uno se percata de que ese hábito o esa costumbre no está acorde con las enseñanzas de la doctrina, ¿verdad? Porque cuando uno habla de transformación, está hablando de cambio total. Yo voy a transformar mi casa, la voy a poner para arriba para poner todo en su lugar. ¿Y cómo ponemos nosotros, hermanos, nuestra personalidad, ¿verdad? De un momento para otro para arriba. ¿Cómo sacamos nosotros de nuestra mente, y no solamente de nuestra mente, hoy en día de nuestro cerebro, nuestras ideas, ¿verdad?, presentes, sino cómo sacamos de nuestra alma tantas y tantas costumbres ancestrales, ¿verdad?, tantos malos hábitos, tantas tendencias negativas? Eso no lo podemos hacer en una vida, imposible, ¿verdad? El trabajo debe hacerse poco a poco. Y decía algo muy importante, Nati, justamente colaborando con lo que decía la hermana Natalie, de que nosotros vamos a hacer las reglas. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando nos hacemos la evaluación y decimos, no, yo creo que el día de hoy fue bueno, yo actué bien, yo hice lo que debía hacer, estoy bien, ¿verdad? Y al otro día, cuando nos comportamos, alguien nos dice, no hiciste esto bien. O alguien nos hace una sugerencia, alguien nos da un consejo, entonces ahí es donde tenemos que callar. Y esa es la verdadera evaluación que vamos a tomar en cuenta, lo que nos dicen los demás. ¿Por qué? Porque ellos están observando cómo nos comportamos de manera natural. Porque ese es el punto, ¿verdad? Que nos comportamos de manera natural y hacemos las cosas mal. ¿Ves? Para nosotros está bien, pero las otras personas están viendo que no, que es incorrecto. Entonces sí debemos tomar en cuenta el juicio de los demás. No vivir del que dirán, pero sí tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir de patrones, ¿verdad? Yo mañana voy a ser la persona más dulce del mundo. Y yo me obligo que todo ese día me hable o me diga algo, yo digo, ay, sí, que la paz sea con usted, que Dios lo bendiga, está bien todo. ¿Ves? Así, yo ese día, ¿verdad? Pero cuando se me olvida la promesa que yo hice, ¿ok?, le salgo con una pachotada así. Y entonces, ¿quién me va a dar el verdadero juicio? Esa persona a la que yo le salí con una mala contesta. Y eso no es porque yo sea mala o porque seamos malos. Eso es porque esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar duramente y cultivar para poder cambiar. Pero en sí, hermanos, ¿sabemos nosotros cuál es la finalidad de nuestra existencia presente? No la sabemos. Porque entonces nosotros tendríamos que ser clarividentes, extraordinarios, para saber qué es lo que nos va a tocar vivir a cada uno de nosotros. Cada día nos trae a nosotros infinidad de sorpresas, cosas que nunca pensábamos, ni siquiera imaginamos remotamente que nos iban a suceder, nos suceden. ¿Por qué? Porque nuestra vida, ¿verdad? Si bien en el mundo espiritual, antes de reencarnar, se hace una planificación con el olvido del pasado, nuestra vida presente no la construimos nosotros día a día. Nuestra vida hay muchísimas cosas que están planificadas por la ley espiritual. ¿Ves? Y nosotros de repente decimos, yo tengo que cultivar la humildad, es cierto, decimos, porque todo hombre por regla debería aprender a ser humilde, ¿verdad? Esa sería, diríamos, como dice el hermano ahí, esa es la madre de todas las virtudes, la humildad. Pero ¿cómo se hace para alcanzar la humildad? No es diciendo yo voy a ser humilde, es combatiendo el peor enemigo de la humildad. ¿Cuál es el peor enemigo de la humildad? El orgullo. Y de orgullo es que nosotros vivimos.
lamentablemente, por nuestra naturaleza todavía que no ha culminado de realizar su trabajo para alcanzar las virtudes como debe ser. Nosotros vivimos más de orgullo que de nada, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a combatir el orgullo arraigado durante tantos y tantos miles y siglos de nosotros? De paso a paso, poquito a poquito. Si nosotros supiéramos cómo combatir el orgullo, no fuéramos orgullosos. Entonces, el que tiene las reglas para eso es el mundo espiritual. Los espíritus sí saben de qué manera nos van a ayudar. Los espíritus sí saben por qué pruebas tenemos que pasar, qué experiencias tenemos que vivir, para que vayamos poco a poco doblegándonos y no alcanzando las virtudes, sino primero venciendo los defectos. Porque si no vencemos los defectos, ¿cómo vamos a alcanzar virtudes? Es imposible. Esto es como que nosotros agarremos una pared que esté toda escorchada y le echemos pintura. Cualquier persona que pasa por allí se va a fijar en el alto, que allí no se hizo el trabajo que debía hacerse, ¿verdad? Porque la pared se ve ahora más fea que antes, porque lo que tiene es un patrón de allí. Así es cuando nosotros justamente pensamos que ya hemos hecho un trabajo y que ahora sí vamos a ser unas personas humildes, sí vamos a ser unas personas buenas, porque para eso es esta reencarnación que tenemos aquí. Y hablamos de progreso, estamos hablando de la palabra más amplia que existe en el mundo, el progreso espiritual. ¿Cuándo empezamos nosotros a progresar? Desde que estamos en las más íntimas condiciones de la evolución, desde abajo, para llegar, digamos, a las máximas condiciones de la perfección moral. ¿Y cuándo nos va a llevar eso, hermano? Entonces, si nos ponemos justamente a pensar en eso, simplemente a qué conclusión llegamos, es tan poco lo que sabemos, es tan poco lo que comprendemos, ¿verdad? Muchos tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y tantos años en la doctrina y todavía nos damos cuenta que no sabemos realmente cómo vive un cristiano, porque no lo sabemos, ¿verdad? Tenemos a Jesús y no es que nos vamos a comparar con Él, pero si nos damos cuenta de las mil y una situaciones que se nos presentan y en las cuales nosotros nos sentimos tan débiles a veces, tan perdidos, que no encontramos cuál es la actitud correcta para asumirla y nos desesperamos o nos angustiamos, nos ponemos tristes, eso no es malo, eso no es malo, eso simplemente nos está demostrando que tenemos que hacer mucho más esfuerzo, más y más cada día, y dejarnos conducir por los demás también que nos quieren ayudar. Porque, hermanos, bien lo dicen por allí, un solo árbol no hace montaña. Nosotros solos no podemos hacer el trabajo. Si no, Dios nos hubiera dejado en el mundo espiritual, donde cada uno como espíritu hubiéramos progresado. Y en el tema de hoy justamente hay una pregunta, ¿y no sería mejor quedarnos como espíritu? Y los espíritus mismos responden, valga la redundancia, le dicen, no, ni lo penséis. ¿Ves? Porque en los planos con la carne es donde a nosotros nos hace falta estar para poder aprender a sopesar, para vivir en carne propia las angustias, los sinsabores. Hay personas que tienen un dolor y son tan débiles, ¿verdad? Que con una enfermedad, con un dolor, justamente no encuentran qué hacer, se desesperan, se niegan, se turban. Y uno va a decir, esa persona no tiene fe. Si tuviera fe, pues no actuara de esta manera. Mentira. Es demasiado débil todavía. Y él tiene que formarse a través del dolor para que vaya aprendiendo a soportarlo. Y va a llegar un momento en que el dolor se va a hacer llevadero, ¿verdad? Y así otro cuando tiene la pobreza que no tenga para hacer el mercado en su casa, va, sale y roba. Entonces, no, ese es un delincuente, no, ese es un espíritu que todavía no sabe cómo enfrentar una situación difícil. Entonces Dios nos va a ir colocando a nosotros. Pero ¿por qué nos pone a uno la carga más pesada? Porque somos más fuertes que los demás. Eso sí nunca lo debemos olvidar. Si la carga se nos hace muy pesada, pidamos fuerzas al cielo, porque Dios vio que nosotros la podemos llevar. Lo que tenemos que hacer es pedir ayuda, ¿verdad? No decir, no, yo lo voy a soportar yo solo, no. Pedir ayuda a lo alto y pedir ayuda a los que estén cerca de nosotros también, hermanos. Porque si nosotros nos encerramos en decir, yo como espírita tengo que darle ejemplo a la humanidad y darle ejemplo a los demás de que yo soy fuerte,
allí no estamos actuando por fe. ¿Por qué estamos actuando? Por orgullo, ¿verdad? Y entonces eso es malo. Y en la mayoría de los casos nosotros nos esforzamos en demostrarle a los demás que somos fuertes, que estamos bien, que ya podemos estar tranquilos y superar las pruebas que se nos pongan. Entonces allí cuando la ley divina viene, ¿verdad? Y se nos presenta una situación y que decimos, Dios mío, yo no puedo. Entonces ahí lo plegamos y es cuando decimos, Señor, soy tan débil que solo tú puedes sostener. Esa realmente es una de las grandes metas de la reencarnación, porque si nosotros nos ponemos a buscar todas las cosas que vamos a aprender en cada reencarnación, hermanos, la lista sería interminable, porque cada persona tiene su historia. Cada persona nos puede contar situaciones increíbles. ¿Y qué hemos dicho nosotros a veces cuando alguien nos cuenta todo lo que ha pasado? Yo en la situación de esa persona no sé lo que hubiera hecho. Yo no hubiera soportado eso, claro. Yo no lo hubiera soportado porque yo no estoy preparada. Él lo ha soportado porque ya tiene las condiciones morales y espirituales para someterse a esa situación y salir bien parado. Entonces, nuestra meta, nuestra finalidad es, hermanos, vivir como lo manda el Evangelio según el Espiritismo, vivir como nos enseñó Jesús, pero sobre todo doblegarnos nosotros e ir aprendiendo de los demás. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta cuando andamos por la vida y vemos a alguien bueno que está haciendo las cosas bien, seguir su ejemplo? Vamos a seguir el ejemplo de las otras personas, que no son espiritistas, que son evangélicos, que son católicos, que son incrédulos, no nos importa lo que sea. Esa persona es un hermano que Dios nos puso en el camino. Y si Dios permitió que nosotros nos tropezáramos con él, es por una finalidad, y esa finalidad es que vieran cómo se comporta, cómo actúa. Pero generalmente, ¿qué vemos nosotros? Cuando alguien actúa mal. Cuando alguien se porta mal, cuando alguien es grosero, cuando alguien hace una cosa mala, enseguida lo vemos, ¿ves? Y lo referimos. Pero si vemos que alguien hace una cosa buena, como es tan difícil ver a personas que hagan cosas buenas, lo pasamos desapercibido y debe ser todo lo contrario. Cuando vemos algo bueno debemos resaltarlo y contarlo uno y otra vez. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo que la vida nos está dando. Es una enseñanza que la ley espiritual nos está concediendo para que nosotros la podamos entrar. Que Dios pues nos bendiga, nos acompañe a todos. Queda hasta mañana a las 9 de la mañana y vamos entonces a cerrar la reunión.